Dios le bendiga a mis hermanos y amigos. Realmente me llena de mucho gozo poder estar acá con ustedes una vez más en la enseñanza o predicación de las Sagradas Escrituras. Realmente es algo que no merezco, no lo merezco y sin embargo el Señor lo ha permitido una vez más. Hermanos, quisiera que vayamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 10. Repito, carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Efesios. Vamos a leer de versículo 3 hasta el versículo 10. Estaré leyendo en la Biblia Reina Valera, la revisión de la CBT. Hay unas pequeñas variaciones, pero no son realmente tan significativas. Efesios capítulo 1, de versículo 3 hasta el versículo 10. Dice la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Sigue diciendo Pablo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Señor, damos gracias a ti por reunirnos una vez más en esta asamblea, en esta congregación en la cual tú estás presente en medio de nosotros. Por esta razón queremos pedirte, queremos implorarte, oh Señor, háblanos a través de tu bendita palabra y danos un corazón humilde, un corazón sensible a la voz de tu verdad, de tu palabra, de tus sagradas escrituras. Te lo pedimos, oh Dios, danos oídos atentos a tu voz y que no nos vayamos de este lugar como llegamos, sino que hayamos una mente transformada, una mente renovada y un corazón purificado, santificado, minado de tu verdad. Te lo pedimos, oh Dios, para que Cristo el Señor sea exaltado en tu iglesia, en tu pueblo, en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a continuar por la gracia de Dios en la epístola a los Efesios. Pero antes de entrar en el meollo de lo que enseña o lo que Pablo comunica, en lo que serían sus primeras declaraciones directas a la iglesia de Éfeso, quisiera, queridos hermanos y amigos presentes, contarles una interesante historia que está inspirada en un hecho real que creo que será de ayuda para reflexionar y meditar en lo que sería la verdad principal que enseña el pasaje que acabamos de leer hace un momento. Esta historia es la historia de Kurt Degerman. Durante casi 40 años, este hombre fue conocido en su pueblo natal de Skellefteå, en Suecia, como el vagabundo de las botellas. Este hombre iba recorriendo todos los días las calles y basureros en su bicicleta oxidada, recogiendo envases vacíos, latas, para canjearlos por unos pocos
centavos. Este hombre vestía obviamente ropa vieja, nunca tuvo coche y se le veía comer de contenedores públicos. La gente pensaba que vivía en la pobreza extrema y que no tenía hogar ni familia cercana. Pero había algo que no se conocía acerca de este hombre, puesto que cuando Kurt murió en el 2008, a los 60 años de edad, sus parientes comenzaron a revisar sus pertenencias, sus pocas pertenencias, y descubrieron algo realmente asombroso. Este hombre tenía una cartera de inversiones en acciones valoradas en más de 1,4 millones de dólares, alrededor de 8 millones de coronas suecas. Había, escucha bien, invertido poco a poco durante décadas el poco dinero que ganaba recogiendo latas, además de ahorros bancarios en oro en una cuenta secreta. Nunca se lo contó a nadie, nunca se lo dijo a nadie, nunca gastó en lujos, sino que vivió como un pobre toda su vida. Hermanos, esta historia nos enseña que Kurt murió sin saber que ya era millonario. ¿Pero por qué? Hay varias razones. Una de ellas es, nunca dejó de vivir con mentalidad de pobreza extrema. Otra razón, no disfrutó de su fortuna ni hizo planes para ella. Y hermanos, sus herederos fueron primos lejanos que se enteraron tras su muerte de la fortuna oculta. La historia de Kurt Degerman es un ejemplo impactante de cómo alguien puede vivir como pobre mientras posee una grande riqueza. Simplemente por no saber gestionarla o incluso valorarla. Su historia nos recuerda que la riqueza no sirve de nada, escucha bien, si no se utiliza en esta vida o incluso para mejorar la calidad de vida de otras personas. La pregunta es, ¿y qué tiene que ver con esta historia tan impactante e interesante? Tiene que ver con la enseñanza del día de hoy. Bueno, mi hermano, creo que la enseñanza del día de hoy revela lo poco que valoramos o estimamos las abundantes riquezas que tenemos. Como acaba de escuchar, querido hermana y hermano, si estás en Cristo, eres una mujer y un hombre multimillonario. Es un hombre y una mujer muy rico, como ni tú te imaginas. Pero si por alguna razón te quedaste congelado y todavía pensando, ¿realmente seré millonario? ¿Realmente seré rico? Es precisamente, querido hermano y hermana, querida iglesia, porque no estimamos, no valoramos, no apreciamos ni percibimos lo rico que somos en Cristo Jesús. Hermanos, la idea que quisiera compartirles a ustedes a la luz del pasaje que acabamos de leer es el siguiente. Solo en Cristo somos bendecidos para la gloria de Dios. Repito, solo en Cristo somos bendecidos para la gloria de Dios. Y los puntos que voy a usar para desarrollar o defender esta declaración son los siguientes, son dos puntos. Primer punto,
En Cristo somos escogidos y adoptados del 3 al 7. Repito, en Cristo somos escogidos y adoptados del 3 al 7. Y segundo, en Cristo tenemos toda sabiduría e inteligencia del 8 al 10. Repito, en Cristo tenemos toda sabiduría e inteligencia del 8, versículo 8 hasta versículo 10. Y el título de esta predicación es Enriquecidos en Cristo. Amén. Enriquecidos en Cristo. Lo que quisiera es que a la luz de lo que acabo de mencionar hace un momento, vayamos meditando, reflexionando o incluso evaluando si es que vivimos apreciando o valorando intrínsecamente las abundantes riquezas y bondades que aquí son presentadas. Quisiera hacer una nota para que tomen en consideración el pasaje que se va a predicar el día de hoy. Podemos decir que es como la primera parte del del siguiente pasaje que nuestro hermano Gilbert va a predicar, si el Señor así lo permite. Porque digamos que la sesión principal o la parte principal de la estructura de la argumentación de Pablo no termina en el versículo 10, sino que hay una parte de ella. Habiendo dicho esto, ahora sí, vayamos al versículo 3. En Cristo somos escogidos y adoptados. Primer punto. ¿Cómo comienza el apóstol Pablo, hermanos, a hablar directamente a los hermanos? ¿Con qué palabra? Bendito. O sea, qué forma tan interesante y particular de comenzar a dirigirse directamente a los hermanos. Hermanos, comienza con la palabra bendito. Hermanos, esta palabra implica adoración y lo entendemos porque Pablo dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La forma en la cual Pablo comienza esta carta y se dirige directamente a los hermanos. Hermanos, es una forma muy parecida a la cantidad de salmos que tenemos donde se comienza alabando y exaltando el nombre de Dios. Pero si algo hacían los salmistas, y si usted leyó el salmo va a poder darse cuenta de eso fácilmente, es que la adoración de ellos no era solamente como que, bueno, yo adoro a Dios y ustedes, si les parece, adórenle. No, no. La actitud de los salmistas normalmente era la de que ellos sí adoraban a Dios, pero al mismo tiempo, entendiendo el valor inmenso de Dios y lo grande de su gloria, ¿ellos qué hacen? Invitan a los hombres a exaltar y alabar el nombre de Dios. Ellos invitan a aquellos que escuchan el canto, a veces al pueblo, a veces incluso a todas las criaturas, y les dicen, ustedes también deben adorar a Dios. Hermanos, Pablo comienza de esa forma. Comienza alabando y exaltando el nombre de Dios. Comienza con una alabanza a Dios, la cual Pablo espera que los hermanos también se unen y alaben su nombre. Pero la pregunta sería, ¿qué es lo que hace que un hombre que es perseguido, un hombre que es angustiado en cantidad de sufrimiento? Porque si recuerda, Pablo escribe desde una prisión, o sea, en una cárcel, donde no hay aire, no hay ventiladores, no hay una cómoda cama, no hay cobija para arroparse en las noches. No, no, hermanos. Estaba en una prisión en Roma. Obviamente podían pasar muchas cosas, como era incluso la muerte de Pablo. ¿Y qué es lo que hace que un hombre como Pablo, que está preso, que está en cantidad de aflicciones y tribulaciones, alabe el nombre de Dios? Hermanos, Pablo lo dice en el versículo 3.
Sea el nombre de Dios alabado, el cual es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Lo dice, porque Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y luego dice, esta palabra es tan importante y verás por qué razón. Dice, en Cristo. Hermanos, Pablo era un hombre anclado a Cristo. Era un hombre anclado al Evangelio. Y el Evangelio era algo en lo cual este hombre se hallaba sumergido, cautivado, atrapado, por lo cual, aún de la prisión, invita a los hermanos de Éfeso a que se unan a alabar el nombre de Dios. ¿Pero por qué? Porque Él nos ha bendecido. ¿Se dan cuenta, hermanos? La dinámica. La dinámica es la siguiente. Nosotros alabamos a Dios, exaltamos el nombre de Dios, no porque nosotros seamos buenos, no porque seamos buenos cristianos o cristianos muy religiosos, que siempre alaban a Dios porque Dios debe ser exaltado, porque Dios debe ser bendito, porque somos cristianos que a pesar de que sufrimos enfermedades, tribulaciones, dificultades, alabamos a Dios y por eso somos muy piadosos. No, hermanos, así no funciona. Hermanos, si Pablo estaba entregado, apasionado por Cristo, y aún todavía entre nosotros, en nuestro tiempo, hay hombres que mueren día tras día por la causa del Evangelio, por defender la verdad, es por una sola cosa, es porque esos hombres han sido bendecidos abundantemente por Dios. Porque son hombres, son mujeres, son personas que han podido ver y percibir la grandeza de la bondad y la misericordia de Dios, y ante ella lo único que pueden hacer es alabar y exaltar su nombre. Oh, hermanos, nosotros somos capaces de ver lo mismo. Pablo dice, Pablo dice en absoluto, toda bendición, lo cual implica que no falta ni siquiera una. Pablo dice, toda bendición, absoluto, todo tipo de bendición, toda bondad celestial, por eso habla de lugares celestiales, habla de la esfera celestial, y no solamente habla literalmente del cielo, está hablando, apelando a algo divino. Lo que Pablo está diciendo es, yo alabo a Dios, y le invito también a ustedes a alabar a Dios, porque Dios nos ha bendecido, dándonos todo o toda bendición espiritual. No faltó una, no faltó ninguna. Él lo ha dado todo. Hermanos, piensa lo siguiente. Todo lo que Dios te podía dar por medio de Cristo, te lo ha dado. Hermanos, lo tenemos. ¿Pero por qué? ¿Por quién? Lo dice. Por Cristo y en Cristo. Hermanos, solamente por una persona, por Cristo. Y por esa razón el argumento dice, solo en Cristo somos bendecidos, hermanos. Solo en Cristo recibimos el desbordante amor de Dios. Si no fuera por Cristo, tú, querido hermano y hermana, o tú, querido amigo o amiga, no tuvieras la posibilidad de recibir la inmensidad de la gracia y la bondad y la gracia y un Dios que ama como nadie. Hermanos, esta expresión en Cristo es repetida 13 veces en esta epístola. Según la Biblia de las Américas, quizás en la Reina Valera puede que se repita más o menos, pero también la expresión en Él se repite 8 veces. Lo cual
significa lo mismo, ¿no? En Él o en Cristo, porque está hablando de Cristo. Hermano, ¿te das cuenta lo cristocéntrico que es esta carta? Hermano, Pablo entiende que solamente en Jesús Él recibe estas muchas bendiciones. Y Pablo, ¿qué hace? Comienza a describir esas riquezas. Y repito, no lo hace hasta el versículo 10, lo hace incluso más adelante. Nuestro hermano va a desglosar seguramente versículos en los cuales incluso habla de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, por lo cual nos enseña incluso que la bendición que recibimos es una bendición trinitaria. Somos bendecidos en el Padre, somos bendecidos en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Dios Trino nos bendice y luego Pablo, pues obviamente está describiendo cuál es ese tipo de bendiciones o cuáles son. Hermanos, la primera de ellas, como aquí lo dice, versículo 4, fue que Dios nos escogió. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hermanos, ¿no es impresionante esto? Pablo está diciendo que una de las bondades que recibimos de Dios en Cristo es el haber sido escogidos. Es el haber sido predestinados, apartados, seleccionados por Dios. Hermanos, antes de que Dios creara cielo y tierra, antes que Dios creara lo que vemos, plantas, animales, antes que Dios creara todo lo que vemos y podemos disfrutar de la creación, si tú fuiste escogido para salvación, quiero decirte que este asunto fue un asunto primario, importante para Dios, incluso mucho antes que la creación de todo lo que vemos. Si tú ves, por ejemplo, maravillas, como son conocidas las maravillas del mundo, como lo es el Salto Ángel, que es una que pertenece a nuestro país, a nuestro amado país, tiene paisajes hermosos, no solamente el Salto Ángel, pero Salto Ángel, digamos que es tan impactante que maravilla a cualquier persona, así no sea venezolano. Hermano, ves ese salto, llamado el Salto del Ángel porque es tan imponente, tan alto. Cuando tú ves eso, ¿cuál es tu reacción? Imagínate ahora que tuviera la oportunidad de ir a ese lugar. A mí me encantaría ir. Y si no es ahorita, creo que cuando Cristo venga en gloria y redima todas las cosas, allá vamos. Los invito, hermanos. La primera impresión ante eso es decir, wow. Es quedarte con la boca abierta y decir, ¿en serio? ¿Esto existe? Mano, antes que Dios creara el Salto Ángel y todas las más impresionantes de las creaciones, de las maravillas de Dios, porque son infinitas. La que el ojo humano ve y la que el ojo humano no puede ver. Tú, querido hermana, redimido y salvado en Cristo, fuiste antes que todas esas cosas concedidas en la mente eterna de Dios. Antes que Dios incluso te creara y te formase, antes que fueras parte de la realidad terrenal, de la historia de que Dios está escribiendo, Dios
te escogió. En la presencia y en la omnisciencia y en el decreto soberano de Dios, Dios se encargó de escoger y elegir a todos los redimidos, a todos los que serían rescatados, perdonados, justificados, como dice más adelante, adoptados en Cristo Jesús. Saben, algo como eso tiene muchas implicaciones, muchísimas. El tiempo no dará para desglosarlas, pero al menos te quiero invitar a hacer algo. Medita y reflexiona en esto y pregúntate si acaso esto no es tan glorioso y maravilloso. Nosotros a veces nos sentimos decepcionados por la actitud de algunas personas que incluso amamos. Porque hermanos, no te voy a mentir, puedes ser muy hermano en mí en Cristo, podemos ser familia en la fe, pero te voy a quizás herir, te voy a ofender, algún daño te voy a hacer. Porque somos una comunidad sí de gracia, pero todavía conviven pecadores, conviven. Y Efesios dice justamente que somos parte de un solo cuerpo, somos un mismo cuerpo a pesar de eso. El punto es que con tus hermanos en la iglesia, o con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con los compañeros de trabajo, vas a sufrir decepciones. Es inevitable. Y en esos momentos en los cuales somos quizás despreciados, ignorados, no valorados, ¿qué hacemos? Si no vernos a nosotros mismos y decir yo no valgo nada, yo no sirvo para nada. Hermanos, no te equivocas. O amigo, al pensar así, no somos nada. Pero a pesar de eso, cuando nos sentimos así tan atribulados y angustiados, hermano y hermana, di sí, no valgo nada, no soy nadie, pero un Dios glorioso, poderoso, maravilloso, altísimo, glorioso, excelso, todopoderoso, me escogió para ser suyo. ¿Qué más puedes pedir? Fue Dios quien te escogió para salvación. Y antes de que cualquier cosa existiera. En este sentido, no somos escogidos no porque hayamos hecho algo, porque antes quisiéramos algo. Ya Dios hizo algo. Nos escogió, nos apartó. No es por ser religiosos, por ser una buena persona, por el cual Dios nos escogió, sino que antes que todo fuera, Dios es. Y siendo Dios eterno, Él nos escogió de la eternidad pasada para que fuéramos, versículo 4, santos y sin mancha delante de Él en amor. Lo que está diciendo en el versículo 4 es, sí, Dios nos escogió, pero su propósito fue, hermanos, su propósito fue hacernos santos, apartarnos y sernos su pueblo, su iglesia, sin mancha delante de Él. Y esa expresión en amor explica, hermanos, por qué todo esto sucede. ¿Por qué? Porque Dios ama. En el amor de Dios, por cuanto Dios no es amor porque ama, sino que por cuanto Él es amor, es que nos ama a nosotros, pues por cuanto es parte de su naturaleza, Pablo dice que todo esto pasó en el contexto del amor. Algunas versiones dicen por amor, o sea, porque Él nos amó. Por amor, por su infinito amor, es que hace algo como esto, hermanos. No es porque seamos dignos, lo merezcamos, no. Solamente fue por su amor. Solamente fue porque Él quiso hacerlo. Como lo dice el versículo 5, según el beneplácito de su voluntad. O sea, solamente Él lo hizo o te escogió
o te eligió o te apartó porque Él quiso hacerlo, así de simple. No hay que tratar de pensarlo tanto, pero es que algo hice o algo hicieron. No, 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 nada. Dios libremente te escogió, te predestinó, te apartó. Pero hermanos, mira para qué. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, gracias a Jesucristo, por cuanto Él se entregó a sí mismo como un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1:9. Nosotros ahora participamos de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios en Cristo para ser hermanos, escucha bien, una iglesia, un pueblo santo y sin ningún tipo de mancha. La Biblia dice claramente que sin santidad es imposible agradar a Dios. Y también la Biblia dice también que nada impuro, nada manchado por el pecado, estará ante su presencia. La pregunta es entonces, ¿cómo es que somos de Dios o estamos apartados para Dios? O incluso, ¿cómo es posible que tenga la esperanza de estar ante la gloria de Dios por la eternidad? Hermanos, es posible porque estamos en Cristo. Recuérdalo. ¿Cómo? A todas esas preguntas siempre Cristo será la respuesta. Porque en Cristo, como le dice Primera de Pedro, hermanos, 1:9, por cuanto Él fue un cordero sin mancha, sin contaminación, hermanos, nosotros somos en Él santificados, purificados. Este estado de sin mancha o santidad no es un estado progresivo, sino un estado posicional. Es un estado en el cual todo hombre o mujer que está en Jesús o está en Cristo se encuentra. Si estás en Cristo, eres un hombre y una mujer santa, santo, apartado para Él. Eres un hombre y una mujer sin ningún tipo de mancha. Y hermanos, es lo que la palabra de Dios dice que Cristo se propuso hacer para con la iglesia. Efesios 5:27. ¿Qué dice? ¿Qué enseña? Lo que dice es, para santificarla, purificando el lavamiento del agua por la palabra, para presentarla gloriosa a sí mismo. Una iglesia que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mácula. Oh, hermanos, eso es posible porque Dios lo ha hecho posible. Pero el versículo 5 nos desglosa otra dádiva, otra bendición espiritual. No solamente que fuimos escogidos desde antes de todas las cosas para salvación, para ser su pueblo, su nación santa, sin mancha, sino también que somos adoptados. Dice que también fuimos predestinados, hermanos, para ser adoptados hijos por Jesucristo. Dice acá, para sí mismo. ¿Se dan cuenta? Esta expresión, perdón, que se usa en este versículo 5, hermanas, hermanos, no es cualquier cosa. Yo siempre he pensado lo siguiente. Dios nos pudo haber salvado y ya eso era algo glorioso, eso era algo increíble, no lo merecíamos, éramos hijos de ira. Nosotros mismos no amábamos ni estimábamos valiosa la sangre de Jesús, no. Nosotros era algo sin valor, sin precio, sin
valor alguno. El hecho de que Dios nos haya salvado ya es algo glorioso, hermano, es algo increíble. El haber sido apartados para ser su pueblo ya es algo que según Pablo es riquísimo, es muchísimo. Pero hermanos, ahora que el Evangelio nos enseñe que no solamente somos su pueblo, sino que también somos adoptados, dice el pasaje, somos adoptados, somos hijos por Jesucristo. Mi madre cuenta que en una oportunidad, ella cuenta porque yo no me acuerdo, obviamente, estaba muy pequeño para entonces, que en una oportunidad creo que mi madre me llevó a una consulta y la consulta pues había una doctora y mi mamá comenta que la doctora al recibir a mi madre y atendernos, la doctora le dice a mi madre, señora, ¿será que me puede dar su hijo? ¿Ustedes cómo creen que mi mamá respondió ante eso? Dijo, oye, a mi único hijo, tengo un solo varón, o sea, si quiere, en tono de broma, obviamente, llévate una de las niñas, ya eran tres, ya para entonces creo, o ya estaba dos, mi otras dos hermanas. Y cuando mi mamá, yo estaba mucho más pequeño cuando supe eso, yo le dije a mi mamá, a mi madre le preguntaba, ajá, pero ¿quién era esa mujer? Cuéntame de ella, ¿cómo era? Y mi mamá pues me cuenta y me dice, bueno, era una doctora, eh, tenía dinero, posición económica, y pues yo como niño yo decía, oye mamá, pero ¿y por qué no me regalaste? ¿Ah? ¿Por qué no me diste? Como niño, repito, ya eso no lo pienso, ya. Gracias a Dios, Dios mató ese Jesús materialista, ¿no? Lo está mortificando, pero hermanos, ¿se dan cuenta cómo la dinámica? Yo pregunto, ¿quién es esa persona? Según, pues si era con posesión, pues algo de dinero, tenía influencia o tenía reconocimiento de parte de los hombres, un humano diría, ¿por qué no? Pregúntate, si fuera posible escoger en qué familia nacer, ¿qué familia tú escogerías? Seamos sinceros. Seguramente la más pudiente, o quizás, si no te importa tanto el dinero, sino la genética, la estética, bueno, la más, digamos, la, la que tiene mejores genes. Y usted, esa palabra genes o buenos genes, hay una polémica por una propaganda de unos jeans en Estados Unidos, si usted sí sabe de eso, me entenderá, de tener buenos genes, más que buenos jeans. El hecho es que nosotros, humanamente hablando, escogeríamos lo que según nosotros es lo más conveniente. Pues sabemos que no podemos escoger o no pudimos escoger en qué familia pues crecer. Y en relación a algo más elevado, algo más glorioso, como ser hijos de Dios, tampoco podíamos escoger hacer. Tampoco podíamos, ni queríamos tampoco. Y sin embargo, hermanos, es lo que somos en Cristo Jesús. Hijos. Hijos no de Donald Trump, no de Elon Musk, no de hombres poderosos, de hombres adinerados. No somos hijos de ninguno de ellos, hermanos. Somos hijos de Dios. Eres parte de la familia de Dios. Y yo entiendo y yo sé que nuestra mente finita no es capaz de percibir o entender o experimentar lo que eso implica. Pero hermanos, por medio del Espíritu Santo, sí podemos, aunque sea un poco, digerir esta verdad, al menos lo suficiente como para que como Pablo
también alabemos y exaltemos el nombre de Dios. Hermanos, literalmente en Cristo, nosotros podemos llamar a Dios Padre. Yo no sé cuánto nosotros en nuestra oración llamamos a Dios Padre. Me da un poco de risa porque al menos yo trato de recordarme y no recuerdo la última vez que le llamé a Dios Padre en mi oración personal. Pero puedes hacerlo. Puedes llamar a Dios Padre. De hecho, esta semana, si no mal recuerdo, compartía con alguien esta semana y reflexionamos rápidamente en la oración modelo, así conocida, que Jesús le entregó a sus discípulos. ¿Y cómo comienza? Padre nuestro. Hermanos, esa oración sería maravillosa escucharla de la boca de Jesús, porque tú dices, claro, Él es el unigénito de Dios, es el Hijo de Dios. Pero hermanos, esa oración era para nosotros. Eso quiere decir que también la iglesia, nosotros, podemos al orar llamar a Dios Padre nuestro, Padre mío. Porque lo es, hermanos. Porque lo es. Porque es en Cristo Jesús. En Cristo el Señor somos adoptados. Somos apartados. Somos aceptos. Y Pablo repite, en el amado. ¿Quién es el amado, hermanos? Jesús Cristo. Cada vez que hubo una manifestación gloriosa del Padre para con Jesús, mientras estuvo en la tierra, ¿qué decía Dios acerca de Jesús? Mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, ¿quién es el amado? Cristo. O sea, que en Cristo nosotros somos adoptados, somos aceptados, somos parte de la familia de Dios. Escucha bien, nos sentamos a la mesa de Dios solamente por el amado, por Jesús, solamente en Cristo. Pero, ¿por qué todo esto, hermanos? Hermanos, todo esto es dado, es recibido, lo dice Pablo, para la alabanza de la gloria de su gracia. Hermanos, es para que Dios sea alabado y sea exaltado. Es para que Dios sea magnificado y exaltado. Es para que nosotros mostremos al mundo lo tanto que nos ha amado Dios. Para que mostremos al mundo lo tanto que somos bendecidos. Que sí, posiblemente no tenemos el mejor carro. O no tenemos carro. No tenemos la mejor moto. O no tenemos moto. Que quizás no tenemos una casa lujosa, una casa gigantesca, o que quizás nuestra cuenta esté vacía en este momento, pero que a pesar de todo eso, no vivimos como pobres, porque somos ricos en Jesús. La pregunta es, ¿vivimos como ricos o vivimos como pobres? Porque hermanos, según la historia que comentamos al principio, que sirve de ilustración para el sermón, es posible ser rico y vivir como pobre. Hermanos, somos realmente bendecidos por Dios. Hermanos, tenemos redención por su sangre. Jesús lo dijo cuando estaba en la mesa con sus discípulos. Y esa es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26-28. Hermano, la redención trae perdón. Por lo cual dice acá de la remisión de los pecados según las riquezas de su gracia. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, se dará cuenta de que siempre se ofrecía un sacrificio. ¿Pero por qué? Era para remisión de los pecados. Pero por cuanto ese sacrificio no era en sí mismo el medio por el cual la ira de Dios es satisfecha plenamente, el sacrificio se tenía que ofrecer de continuo, constantemente, una y otra vez, una y otra vez. Pero ¿por qué ahora no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos, hermanos? Porque Cristo
fue el Cordero perfecto que Dios mismo proveyó, que Dios mismo se proveyó, como Barán lo dice en el monte. Dios se ha provisto de un cordero, de un animal. ¿Para qué? Para que tomando nuestro lugar, por su muerte expiatoria, Él sufriera por nosotros la condenación de cada uno de nuestros pecados. Y te aclaro, pecados del pasado, pecados que cometiste hoy y pecados incluso con que tú no sabes, Dios sabe que vas a cometer en el resto de vida que te queda en esta tierra. Hermano, te repito, ¿acaso eso no es maravilloso? Es mejor que cualquier seguro de vida que te pueden ofrecer. Me comentaban que las motos que salen ahorita de agencia tienen un seguro obligatorio prácticamente. Eso hizo que los vehículos de agencia subieran de precio, pero el vehículo te cubre cualquier accidente. Si la moto, según dicen, se raya, se golpea, el seguro te lo cubre. Si el que está manejando o el copiloto se maltrata, se golpea, el seguro te lo cubre. No me han preguntado, pero yo quiero un seguro como ese, por si pasa algo. Pero hermanos, estamos seguros. Ya estamos asegurados por la mejor de las agencias, hermano, por una agencia divina que proviene de los cielos, porque por medio de Cristo, hermanos, estamos más que seguros. Porque aún ni siquiera nuestros pecados personales, del cual tú y yo somos culpables, y no tenemos por qué echarle la culpa a otra persona, a pesar de eso, Pablo dice, al desglosar las maravillas de Dios, que hemos sido perdonados, que hemos sido aceptados y que hemos sido recibidos en la casa de Dios, en la comunión con Dios. Pero Pablo no termina ahí, querido hermano y hermana. Pablo termina desglosando las riquezas de la siguiente manera, versículo del 8 al 10. Segundo punto, en Cristo tenemos toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué dice Pablo a partir del versículo 8? Luego de haber dicho en el versículo 7 que todo lo que hemos recibido es según las riquezas de su gracia, Pablo dice que lo hizo sobreabundar en gran manera para con nosotros, en que nos ha dado toda sabiduría, toda inteligencia. Un detalle particular interesante del versículo 7 es que dice, Dios nos da según las riquezas de su gracia. ¿Saben lo que implica eso, hermano? Para poner en una forma de ilustración, porque es imposible explicarlo humanamente hablando, usamos ilustraciones vagas, pequeñas, para la grandeza de lo que tratamos de comunicar, pero imagínate que Dios tiene 5 millones. Oh, vamos a subir un poquito más. 100 billones de bendiciones. ¿Y sabes qué hace Dios? ¿Sabes cuánto te da Dios? 100 billones de bendiciones. Hermanos, porque es según la riqueza de su gracia. No es un poco de la riqueza de su gracia, no, es según. En este sentido, Pablo luego quiere explicar que esa gracia se desborda en el hecho de que hemos recibido toda sabiduría e inteligencia. ¿Usted no le ha pasado, queridos hermanos, que a veces tienen ante ustedes un pasaje de la Escritura y ustedes dicen, lo leo y no entiendo nada? Y ahí ustedes dirán, oye, pero yo, coloquialmente, yo como que soy bruto para esto. No sé, me falta habilidad. Y quizás ustedes dicen, quisiera ser como Jesús o como Gilbert pensando que ellos no tienen esos problemas, ¿no? Hermanos,
puede que te cueste, sí, puede que te cueste entender algunos textos de la Biblia. No todos son tan claros. Algunos son un poco difíciles de entender, que requieren la luz de un texto más claro para poder entenderlos. Pero a pesar de eso, hermano, si realmente tú has sido salvado, regenerado, perdonado, adoptado, apartado, predestinado, elegido en la eternidad pasada, eso implica que tú amas a Cristo. Eso implica que tú aprecias a Cristo. Eso implica que quizás no perfectamente, pero al menos suficientemente tú percibes y entiendes que has sido amado por Dios por medio de la persona de Jesús. ¿Y sabes qué implica eso? Que tus ojos han podido ver y tu corazón experimentar lo que un hombre sin el poder o la gracia de Dios puede hacer. Quizás, querido hermano, no te conoces o no te sabes todo un libro de teología sistemática. Puede que no lo entiendas todo, pero al menos sí, lo más importante, hermano, lo más importante. Y es que si podemos ver a Cristo glorioso y maravilloso, excelso y excelente, y amar profundamente a Dios, es porque Dios mismo se ha encargado de quitar el velo de nuestros ojos y quitar las tinieblas de nuestros pensamientos, de nuestra mente. Hermanos, Pablo lo dice en esta misma carta, Efesios 4, del 17 al 19. Estos pues digo y quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y mira lo que Pablo describe acerca de los gentiles, o sea, los no creyentes, los que no son parte de la comunidad, de la familia, de la fe, de la iglesia de Dios. Dice, los cuales andan, caminan, viven en la vanidad de su mente. Eso solamente implica que un hombre que no ha sufrido un cambio, una regeneración de parte de Dios, hombre o mujer, generalmente estoy hablando, sus pensamientos siempre son vanos, son superficiales, no tienen valor eterno, no tienen realmente algo de estima eterna o valor ante Dios. Están preocupados solamente por cómo se visten, por cómo están, por cómo está la cuenta, por el último grito de la moda, o por cómo va la serie que está viendo en Netflix, X. Siempre están preocupados, afanados por cosas sutiles, según Dios, vanas. ¿Pero por qué? Pablo le explica, tienen el entendimiento entenebrecido. Primero que dice Pablo, son ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por cuanto son ignorantes y no entienden nada, su corazón está endurecido. Es una piedra. Hermanos, por consecuencia, pierden toda sensibilidad. Versículo 19. Y se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es el estado de la mente del hombre sin Cristo, fuera de Cristo. Pero ahora en Cristo, ¿qué recibimos, hermanos? Toda sabiduría e inteligencia. Hermanos, tenemos la mente de Cristo. Lo dice la palabra. Lo cual implica que nuestra mente, nuestra forma de pensar, es diferente a la del mundo. Lo cual implica, hermano, que hombres como Pablo, que eran pecadores, como tú y como yo, podían, hermanos, comenzar alabando a Dios en una carta que escribía a una iglesia que estaba a kilómetros de su persona.
Hermanos, Pablo comienza con una alabanza y tú y yo también podemos alabar y exaltar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho entender, ver y conocer la excelencia, el valor infinito de Cristo y de Dios. Si no fuera por esto, no hubiera un amén, no hubiera una alabanza, no hubiera una exaltación al nombre de Dios. No lo hubiera, hermanos. Si no fuera por eso, no hubieran mártires. No lo hubieran. Porque lo que la mente no puede entender, el corazón no puede percibir. No lo puede, hermano. Nuestra mente y corazón fueron preparados por Dios para recibir lo que Dios nos quería dar. Y lo que nos quería dar, hermanos, no era otra cosa que un gran misterio. ¿Ustedes se imaginan lo ocupado que está Dios? Jesús dice que aún el Padre trabajaba mientras Él hablaba. Hermanos, Dios es tan infinito, tan glorioso que podría estar haciendo cantidad de cosas en este momento y todos los días en términos humanos, obviamente para nosotros, porque Dios no está limitado por el tiempo, porque está fuera de Él. Él hace cosas y cosas y tiene cosas planificadas, cosas que hacer en tu vida, en mi vida, en la vida de esta iglesia, en tu familia. Tantas cosas, hermano. Y quizás muchas de esas cosas que pueden ser para nosotros algo importante, no las sabemos, no las conocemos. Hermanos, tú quizás quieres tener un mejor trabajo, probablemente, para la gloria de Dios, para suplir necesidades de los más necesitados, para exaltar a Dios en tu lugar de trabajo. ¿Lo vas a conseguir? No lo sé, Dios sí lo sabe. ¿Quieres tener hijos? ¿Quieres procrear, pero no has podido? Bueno, Dios solamente sabe si tendrá planificado para ti tener esos niños. ¿Quieres casarte? Porque estás soltero o soltera. Bueno, Dios solamente sabe si planificó para ti una persona y en el tiempo que Dios así lo determinó. Dios lo sabe. Pero aunque yo quizás quisiera, Señor, dime el nombre o muéstrame la persona o el tiempo o la sazón de los acontecimientos que estoy experimentando en el presente, hermano, algo mucho más importante, Dios sí nos reveló. Hermanos, eso es lo que Dios había propuesto hacer desde antes de todas las cosas. Lo que Dios se propuso hacer, llevar a cabo según su beneplácito, según su propia voluntad. Eso, hermano. Eso por el cual estamos acá nosotros hoy. Eso a lo cual todo nos está dirigiendo, apuntando. Eso por el cual Dios entregó a su Hijo, por el cual Cristo murió, por el cual Cristo resucitó entre los muertos, razón por la cual Dios te justificó, te perdonó, te redimió, te adoptó, la razón por la cual Dios ha hecho todas las cosas que conocemos y no conocemos, esa razón, ese propósito, esa meta, ese plan, ese objetivo fue revelado a la iglesia. Y ese objetivo es, versículo 10, reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermanos, queridos hermanos, el gran misterio fue revelado a la iglesia y Pablo dice, y el escritor de Hebreos dice, que aquello que los profetas administraban y no entendían, no era para ellos, era para nosotros, la iglesia. Esto es, que en Cristo, como Pablo dice en Gálatas 3,
de 28 al 29, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y vosotros sois de Cristo. Ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero más adelante dice a los hermanos, ustedes hermanos no tenían nada que ver con Israel. Ustedes no tenían nada que ver con el pueblo de Dios en su momento escogido. Eran totalmente ajenos, eran gentiles. Pero por Cristo, en Cristo, ya no se trata de judío, de gentil, no se trata de judío o palestino. No se trata de negro o blanco, de rico o de pobre, de mujer o de hombre. No se trata de nada de eso. No hay que tal importancia a eso. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ha unido todas las cosas. Todas las cosas. Y cuando hablo de todas las cosas, no solamente hablo de que hablamos de la iglesia universal, una iglesia en la cual, como hermano explicado en su clase, hay venezolanos, hay rusos, chinos, italianos. No solamente eso, sino que literalmente lo que el pecado separó, Cristo unió perfectamente. Hermanos, hoy nos parece ver o parece que estamos viendo el cielo y la tierra divididos, separados. Porque el Génesis nos dice, sí nos dice, que Adán fue expulsado del huerto. O sea, una separación, una ruptura, querido hermano y amigo. Pero según Pablo, según Dios mismo que le inspiró, dice que el plan eterno de Dios fue unificar, unir lo que el hombre, nosotros rompimos. Unir, unificar todas las cosas. Hermano, el impacto no solamente en tu salvación, sino en la creación por causa de esa separación ocasionada del Génesis es restaurada, es unificada en Cristo. Piensa en las enfermedades, en las catástrofes, en los pleitos, guerras, asesinatos, maldades, en cómo se ha degenerado por causa del pecado el arte, el deporte, las finanzas, la política. Piensa en todo eso. Bueno, el plan de Dios es que todo eso sea unificado, sea redimido, sea restaurado en una sola persona, en Cristo Jesús. Y ese es un hecho que será perfeccionado y será magnificado en su punto más alto en la eternidad venidera. En los días que vendrán, Dios solamente sabe cuándo Él vendrá a reinar. Y digo a reinar no porque no reine ahora, sino porque vendrá a establecer su reino ya visible, ya magnificado en la tierra. Hermanos, parte de las riquezas que Dios nos regala es que como su pueblo, como su iglesia, como lo desglosa más adelante, tú y yo somos llamados a ser, ¿qué? Reconciliadores. Ser restauradores. Hermano, tu mente no puede ser la mente de uno derrotado, porque la iglesia no está derrotada. La iglesia no ha perdido, porque Cristo no perdió. Si Cristo reina, está sentado en su trono, también la iglesia está gobernando. Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos? Si esto es cierto, si esto es verdad. Dejar de vivir como un pobre. Como le decía a alguien, cambiar la mentalidad. Redime tu mente. Cambia tu forma de pensar y percibir las cosas, hermano. Hermana.
y ve las abundantes riquezas, bondades que hemos recibido por medio de Cristo Jesús. Ve a tu trabajo, ve a tu familia, ve a tu negocio, ve a donde vayas. Recuerda que se te ha dado el don maravilloso de Dios de poder ver lo que un hombre común y corriente, natural, no puede ver. De entender lo que él no puede entender. Tú quizás dices, pero ese hombre tanto le predica el evangelio, lo lleva a la iglesia y vive igual. ¿Por qué? Porque no entiende, no conoce. Porque Dios no le ha dado la sabiduría, toda la sabiduría y toda la inteligencia de lo alto. No puede, aunque quiere, o no, aunque no quiere, de hecho, tampoco hacerlo. Vayamos donde vayamos, hagámoslos bajo el conocimiento de aquello que Dios propuso en Cristo Jesús. Restaurar todas las cosas, unificarlas, hacerla una. Vayamos donde vayamos, hermanos, estemos donde estemos, recordemos que solamente en Cristo, solamente en Él, en aquel en el cual todo es redimido, restaurado, unificado, en Cristo Jesús, somos bendecidos. Escucha bien y recuerda, para la gloria de Dios. La pregunta es, y con esto ya voy terminando, como iglesia de Dios, como cristianos, como hijas e hijas de Dios, te pregunto, ¿vivimos conscientes de lo mucho que hemos sido bendecidos? ¿O vivimos nuestra fe como Kurt Degerman? Somos millonarios, pero vivimos en la basura. Somos ricos, pero vivimos como pobres. Mano, quiero que entiendas que si tu vida cristiana es desventurada e incluso muchas veces desgraciada, es por tu culpa. Es porque te has alejado tanto de Jesús, olvidando que es imposible ser cristiano, vivir la fe sin Cristo, que ahora te hayas desventurado, abandonado, desprovisto del poder y la gracia de Dios. Pero te repito, tú eres culpable. Si es así como nos sentimos, nosotros somos los culpables. Porque como acabaste de ver, Dios no nos ha negado nada. Él lo ha entregado todo. Pero recuerda, todo en quién? En Cristo. Así que si no tienes a Cristo, si no reflexionas en Cristo, si no amas a Cristo, si no sigues a Cristo, si no experimentas el amor, la gracia de Cristo, el cuidado de Cristo, entonces viviremos o vivirás como pobre, siendo rico. Hermanos, creo que esta enseñanza, o en este pasaje, nos invita a lo siguiente: a proponernos diariamente ver y contemplar a Jesús, para apreciar y experimentar con gracia y amor lo que Él nos ha dado abundantemente en aquel que es su Hijo amado. Eso, hermano. Lo único que necesitas es Jesús, a Cristo. Si lo tienes a Él, si has sido perdonado, justificado, optado por medio de Él, lo tenemos absolutamente todo. Todo, todo. Y si realmente hemos recibido la sabiduría de Dios, todo conocimiento divino, entonces, si realmente puedes apreciar y ver lo rico que eres en Jesús, ¿sabes cuál va a ser la respuesta? ¿Sabes cuál va a ser el fruto de tu vida?
alabar, va a ser la alabanza, va a ser la adoración, va a ser vivir para la gloria de Dios. Y esto me hace pensar y reflexionar que si muy poco vivimos para la gloria de Dios es precisamente porque poco experimentamos o entendemos o percibimos lo mucho que hemos sido bendecidos. Tu problema con el vivir para Dios y lo que implica eso, mortificar tu pecado, mortificar todavía tus pasiones, el morir a ti mismo para obedecer su palabra. Si te hace tan difícil hacer eso, si te hace difícil vivir para Dios, vivir una vida devota a Dios, una vida negada para Dios, sin reservas, no como que, bueno, soy cristiano, pero sabes, solamente déjame congregarme los domingos todas las semanas y creo que así sí me conviene ser cristiano, pero un poquito más allá, no puedo, no estoy preparado. No, me disculpas. Si piensas de esa forma, de esa manera, quizás es porque no has sido escogido por Dios, no has sido vivificado por el Espíritu de Dios. Porque un hombre y una mujer que realmente ha experimentado y que ha recibido abundantes riquezas, su respuesta no puede ser otra que vivir para Él, vivir para su gloria. Te repito, hermano, si tu pasión y amor por Cristo, y lo cual también implica por la iglesia, que es parte del cuerpo, la cabeza, que es Cristo, como Pablo dice en esta carta, más adelante, es porque hemos olvidado lo mucho que hemos sido amados. Y estamos siendo seducidos por otros tipos de amor, que son vanos, fugaces, sin sentido o valor eterno. Pero quizás si tú eres uno de aquellos que reconoce que no ha sido justificado, que no ha sido perdonado, o que al menos se ve sinceramente y dice, ¿sabes qué? Yo no he nacido de nuevo. Y de hecho, hermanos, nuestras políticas eclesiales tienen una cláusula, una expresión que dice lo siguiente, o trato de parafrasearlo. Si alguien que es miembro de esta iglesia reconoce sinceramente que no ha nacido de nuevo, puede renunciar a la membresía. Está en libertad de hacerlo. Es lo mejor de hecho. Reconocer que no has nacido de nuevo, a engañarte a ti mismo pensando que sí naciste de nuevo. Porque eso posterga o retarda algo que de hecho es necesario, confesión y arrepentimiento verdadero. Si puedes reconocer sinceramente que Dios no ha hecho esto en tu vida, en tu corazón. Si puedes reconocer que tu falta de pasión y admiración por Cristo no es simplemente el producto de tu decadencia espiritual, sino que más bien son frutos o señales que revelan que no has sido transformado, vivificado por Jesús, por Dios. Quiero decirte, todavía hay esperanza. ¿Sabes por qué? Porque Dios da sin límites y abundantemente todo lo que acabas de escuchar por medio de Jesús. Por lo cual te quiero recordar que solamente en Jesús, solamente creyendo en Jesús, solamente amando a Jesús, tú puedes recibir todo, o al menos una parte de lo que hoy fue desarrollado y expresado como las benditas misericordias de Dios y bondad de Dios para con nosotros. Quiero decirte que es Cristo, recordarte que solamente es Cristo, no el congregarte en una iglesia, no el leer tu Biblia, no orar, aunque debes hacerlo, son disciplinas espirituales que aún al incrédulo le podrían hacer algún tipo de bien, pero no es eso lo que salva, solo Jesús salva. Por lo tanto, te invito nuevamente, ven a Jesús en arrepentimiento y fe y pídele algo que de hecho Dios quiere dar a todos los hombres, salvación. Así que oremos al Señor y demos gracias al Señor por su palabra, por su verdad.
y pidamos a Dios que su palabra realmente dé frutos, que dé frutos, abundantes frutos en nuestros corazones para la alabanza y la gloria de Dios. Señor, damos gracias a ti por tu bendita palabra, por lo real y lo viva que es. Permite que realmente ya pueda impactar nuestras vidas, Señor, que esta verdad tan gloriosa nos motive, nos mueva a servirte con pasión, con amor, amarte sin reservas, porque tú nos has amado infinitamente. Ayúdanos, oh Dios, diariamente contemplar, meditar en lo mucho que nos has amado, en las muchas misericordias que nos das, para que seamos así motivados, exhortados y animados a vivir para tu gloria, a vivir para tu honra donde estemos, en lo que sea que estemos haciendo. Te lo pedimos, oh Dios, obra en tu pueblo, en tu iglesia, en nuestros corazones, para que tu nombre sea magnificado, glorificado en esta tu iglesia. Y con nuestros amigos y amigas, ten misericordia, oh Dios, de ellos, como tuviste de nosotros, para salvarnos, para perdonarnos, para redimirnos por tu sangre y hacernos tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.